2000 años antes de la era cristiana. Un exorcista sumerio diagnostica el mal de Antasabu. Un paciente ha sido tocado por la mano del dios de la luna. Su descripción fue la siguiente. El paciente gira su cuello a la izquierda, sus manos están tensas y sus ojos ampliamente abiertos. De su boca fluye espuma y parece que no hay conciencia alguna. Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast donde nos encontramos de frente con nuestro cerebro para quitarle la ficción a la ciencia. Yo soy Miguel Noriega y en cada episodio exploramos la historia de nuestra mente, sus secretos y sus enfermedades, desde los mitos y hasta los genes. El día de hoy vamos a explorar la epilepsia y me acompaña la doctora Pamela Ayala, médica genetista especializada en reproducción, y la invité especialmente porque es alguien que ha experimentado de primera mano la condición conocida como epilepsia. Hola doctora, gracias por venir. Hola, hola a todos. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Que honestamente yo pensé que me invitabas porque soy genetista, más no porque he sido paciente epiléptica. Pues fue un poco de los dos, fue la serendipia. Está bien. Bueno, entonces primero vamos a definir qué es una crisis convulsiva y qué es la epilepsia. La crisis convulsiva se define como la aparición transitoria, es decir, que empieza en un punto y se acaba en un punto, de signos o síntomas que se deben a una actividad neuronal de las células del cerebro anormal. Esta actividad es excesiva o es sincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro se prende todo completo al mismo tiempo y eso es lo que provoca los síntomas. Eso es una crisis convulsiva. La epilepsia se define como una tendencia persistente a presentar crisis convulsivas. Entonces, doctora Ayala, tú has tenido al menos 3 episodios, o sea, dije paciente epiléptica, pero la verdad es que nunca se me ha diagnosticado epilepsia, simplemente que he tenido 3 episodios aislados de crisis convulsivas y muy feos. La verdad es que sí, yo creo que sí parecería que me poseyeron o algo así. Ok, ahorita vamos a volver un poquito a la experiencia de la doctora Ayala. Nada más cuéntanos a qué edad tuviste tu primer crisis. Pues yo tenía 22 años. Sí, tenía 22 años cuando... No es cierto, ya tenía 23 años cuando empecé el internado. Y para los que no saben qué es el internado, es un año en la formación de un médico general en el que dedicamos nuestra vida entera a estar en un hospital después de haber llevado en promedio 5 años de formación de medicina. Entonces este primer año de internado este año de internado es como para poner en práctica lo aprendido a nivel de hospital. El primer servicio en el que me tocó estar en el internado fue pediatría y pues en ese momento estaba pasando por una etapa muy difícil en mi vida en la que había mucho estrés, tenía yo problemas para dormir, no me dejaban dormir. Y pues aparte de todo tenía este inicio de responsabilidad y estando ahí en pediatría tenía yo que ir a preparar las alimentaciones parenterales de los bebés. Entonces, como estas se tienen que preparar en un lugar lo más limpio posible, pues estaba yo en un cuartito sola y sí había desayunado. De hecho tenía como 2 horas que había desayunado, 2 horas, 3 por lo mucho, y resulta que estaba yo manejando agujas cuando empecé a ver que mi mano derecha empezó a como a saltar y fueron como 3 segundos de eso y ya perdí el conocimiento hasta 2 horas después
Lo sé porque tengo una obsesión con ver el reloj y antes de que empezara a saltarme la mano, eran las 11 de la mañana y cuando recuperé la conciencia, vi el reloj, fue lo primero que vi y era la 1 de la tarde. Entonces me desperté y me desperté toda asustada en el piso, me estaba saliendo sangre de la nariz, tenía yo un golpe en el lado derecho de mi cabeza, me había mordido, di que no me enterré las agujas. Sí. Y pues me levanté y me levanté porque estaban tocando la puerta así de ya vas a salir, ya vas a salir. Y entonces abro la puerta y me ven toda así como ensangrentada y demás. Me dice, ¿estás bien? Y yo no. No sé. Sí, yo no. Y me espanté y no sé cómo, pero bajé a una parte del hospital donde están los bebés recién nacidos y los prematuros. Y no sé por qué bajé ahí, no me acuerdo. El caso es que me dijeron, doctora, está sangrando. Y pues me espanté, yo no sabía qué pasaba hasta que... La verdad es que no me acuerdo, o sea, sé que me empezaron a estudiar, pero, o sea, ese fue mi primer episodio de crisis convulsivas que tuve. Ujú. Que algo que es muy importante, digo, tú estabas sola, pero algo que es muy importante pues es que tengamos a un testigo, porque eso ayuda a clasificar las convulsiones. Pero bueno, entonces te voy a contar la historia. Ok. Resulta que este primer paciente que describió nuestro padre Merrin Sumerio es probablemente la primera descripción en la historia relacionada con la epilepsia. Y como vemos, pues es una enfermedad que es tan vieja como la humanidad. El papiro egipcio de Edwin Smith, que es el primer texto conocido de traumatología y de medicina forense, tiene muchísimas descripciones y entre todas esas descripciones presenta la de un paciente que después de una lesión en la cabeza convulsiona y entonces es ahora lo que llamamos epilepsia traumática. Yéndonos a Babilonia, el Sakiku, que es un texto médico, se refiere a la epilepsia y le da el nombre de Miktu. Y en la descripción hace referencia a la posesión con la que se describen las crisis convulsivas. Una cosa que todavía tenemos desde la antigüedad es que a las crisis convulsivas se les describe como que algo se apodera de la persona y resulta que de este concepto de apoderamiento derivan la palabra epilepsia, que viene del griego, y la palabra seizure, que viene o bueno, que es como se le dice en inglés. Ah, mira. No, la verdad es que no sabía eso, ¿eh? Sí, sí, ahora sí que es una situación que ya traemos desde hace muchos años. Siguiendo con Babilonia, el código de Hammurabi, que era como la ley de los babilónicos, menciona también implicaciones sociales de la epilepsia y menciona también que si nos vendían a un esclavo con epilepsia, lo teníamos que regresar y podíamos pedir un reembolso. Hasta el siglo VI, antes de la era cristiana, el médico hindú Atreya propuso que la epilepsia era una enfermedad cuyo origen se localizaba en el cerebro. Los griegos, por su lado, llamaron a la epilepsia la enfermedad sagrada, ya que se asociaba con la intervención de los demonios o los daimon, que en ese entonces no eran así como el diablo, sino que se referían nada más como espíritus, o de la diosa Selene, que es la diosa de la luna, y aparte de todo, supuestamente, Hércules también tenía epilepsia. ¿Qué hubo? Y eso no se los contó Disney. Hashtag cosas que Disney oculta. Otras acepciones sobrenaturales que los griegos le colocaron a la epilepsia era que se trataba de un miasma. Los miasmas eran como los malos aires. Y entonces al miasma le puedes echar la culpa de todo. Como un mal de ojo. Como mal de ojo, ajá. Y que aparte era un castigo para los pecados. Las mujeres que tenían epilepsia tenían que ofrecerle una ofrenda a la diosa Artemisa, que es la diosa de la cacería, la virginidad y la luna. Eso sí, no encontré por qué relacionan tanto la luna con la epilepsia. Eso sí, no lo vi, pero pues ya digo, ahorita estamos viendo que tiene que ver la diosa Selene, Artemisa, Sí, o sea, como que sí. La verdad es que sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta, así de, ¿y qué tiene que ver la luna con la con la epilepsia. epilepsia? No sé, dicen, por ejemplo, que algunas personas o sea, que se tenía la creencia
que algunas personas con enfermedades mentales empeoraban cuando había luna llena. Y que de ahí viene el concepto de lunático. Pero realmente más no encontré en mis variadas fuentes. Ya. Bueno, entonces tenías que ofrecerle la ofrenda a Artemisa para que te diera la cura. Ofrecerle la ofrenda. Bueno, darle la ofrenda, pues. Disculpen el pleonasmo. Ahora, por otro lado, Hipócrates era como totalmente contrario a esta idea, ¿no? O sea, él decía que la epilepsia no era divina, que más bien esa gente que decía que la epilepsia era divina era charlatanes que simplemente no sabían cuál era la causa y no conocían la cura y decían, no, estás embrujado. Y entonces Hipócrates era así como que no, pues es que no le están echando ganas. Gracias, Hipócrates. Hipócrates también, igual que Atrella, propuso que el origen de la epilepsia era el cerebro y fue el primero que propuso un origen hereditario para la epilepsia. Hipócrates describió ampliamente el cuadro clínico de los pacientes con epilepsia, incluyendo el aura, que ahorita te voy a contar la historia de dónde viene esa palabra, que está bien padre. Los movimientos oculares, que generalmente los pacientes con epilepsia como que desvían la mirada hacia arriba, la pérdida del control de los esfínteres, y la amnesia después de la convulsión. Ahora, yo les voy a contar, yo llegué a ver a la doctora Ayala convulsionar una vez. A ver, o sea, las veces que he convulsionado ha sido con dignidad. Yo no aflojo esfínteres. O sea, si les vas a contar, tengo que aclarar eso. Sí, es que yo iba a hablar de la amnesia, ¿no? La pérdida del control. Okay. Sí, hubo dignidad completamente, ¿sabes? Gracias. Más bien perdí la dignidad yo, porque usted casi chillé. Aunque ya había visto convulsionar gente. Pero pues como quiera uno se espanta, ¿no? Y algo que se me hizo o sea, me preocupé al principio porque cuando despertaste te dije, ¿estás bien? Y nada más como que... Y luego te dije, ¿cómo te llamas? Y no te acordabas. No. Te tardaste muchísimo en acordarte cómo te llamas. Y yo dije, oh, chale. Ya se descompuso. Es horrible. Porque eso me ha pasado las 3 veces que he convulsionado. Las 3 veces se me ha ido el pedo de quién soy yo. Y así un pedo existencial bien feo. Sí, digno del libro de Sartre. Pero bueno, Hipócrates le dio a la epilepsia uno de sus nombres más famosos, que es la gran enfermedad, que más tarde los franceses le llamarían el gran maladie, y después, más adelante en la historia, a partir de esta descripción, se creó este concepto de lo que se llama la epilepsia de gran mal, que es cuando es las convulsiones como tal, que la persona así, pues convulsiona, pues. Que se mueve constantemente. Otra de las predicciones que realizó Hipócrates es que en los niños la enfermedad iba a tener mayores consecuencias que en los adultos, que esto es verdad a medias. Y por otro lado, Hipócrates creía que el tratamiento de la epilepsia se basaba en el matrimonio y la castidad. Y en defensa de Hipócrates, desde que nos casamos no has convulsionado. Entonces, yo digo que sí es cierto. Bueno, Aristóteles, por otro lado, creía que la epilepsia era la enfermedad de los genios, ya que los epilépticos tienen un exceso de bilis negra, característico en las personas melancólicas, como Hércules. Y resulta que esta descripción de Hércules, Hipócrates dijo, sí, cierto, Hércules era un melancólico y por eso tenía epilepsia. Yo. Entonces, estás... Pamela 1, vida 0. Ajá. Ya en la antigua Roma se creía que Julio César había tenido epilepsia y cada que un senador presentaba un ataque epiléptico suspendían la ascensión del Senado porque decían que era un mal augurio, y entonces eventualmente los romanos le empezaron a decir a la epilepsia que era la enfermedad de la asamblea, o sea, como diciendo así de, ya convulsionó Claudio Máximo Décimo, ya no vamos a poder seguir legislando. Y entonces pues lo tenían que hacer hasta el día siguiente, o cuando volviera a tocar. Ajá. Claudio Galeno, el médico romano, definió la enfermedad como, cito, una posesión de la mente y los sentidos, con una caída repentina, a veces con convulsiones, pero a veces sin ellas. Esta definición de Galeno es súper importante. No toda la gente que tiene epilepsia convulsiona, ¿sí? O sea, hay gente que nada más, por ejemplo, se desmaya, o, por ejemplo, hay niños que nada más, hacen como que se van,
lo que se llama crisis de ausencia. Entonces no todas las personas que tienen epilepsia convulsionan. Sí, oye, ya desde Galeno ya se había dado cuenta de las crisis de ausencia. Eso me sorprende, la verdad. Sí, o sea, la verdad es que cuando uno le va rascando a la historia, te das cuenta de que muchas cosas sí se sabían y como que las empezamos a ignorar o Sí, cosas así. sí, sí, sí. Entonces, pues por eso está padre pues, leerlo, ¿no? Bueno, Galeno determinó que las crisis convulsivas podían surgir por males en otras regiones del cuerpo, pero que siempre era el cerebro quien desencadenaba el comportamiento anormal. Eso también es bien importante. Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas del hígado y el hígado deja de eliminar sustancias tóxicas y esas sustancias tóxicas favorecen la convulsión. Entonces, el problema sí se origina en el hígado o fuera del cerebro, pero finalmente el cerebro es el que desarrolla el síntoma. Según Galeno, el humor culpable de la epilepsia, de acuerdo con sus estudios, era la flema o la bilis negra, porque resulta que si se te acumula la flema o la bilis negra, se bloquea el neuma psíquico, que es como el aire que alimenta la mente. Ajá, sí. Y eso impedía que se alimentara el cerebro. Ahora, Galeno también fue el que acuñó el término de aura. Pedo mental. Ujú. Resulta que dentro de las personas o los pacientes con los que platicó Galeno, había un chavito que decía que sentía un aire frío antes de tener la convulsión. Y entonces aura significa aire frío. Y entonces por eso todos esos síntomas que describen las personas con epilepsia antes de tener una crisis convulsiva, todavía hoy en día les decimos que son sus auras. Uh-huh. Hay otras enfermedades como por ejemplo la migraña que también pueden tener auras. Yo me acuerdo mucho que uno de mis primos tiene epilepsia y yo me acuerdo que él me contaba que su aura era que empezaba a ver como una película. O sea, él me decía, es que yo empiezo a ver los eventos de lo que llevo haciendo en el día, los empiezo a ver como en una película. Y entonces él ya sabía que tenía que buscar un lugar seguro porque iba a convulsionar. Pero por ejemplo, tú no tienes auras. No, o sea, yo lo que pasa es que las 3 veces que me ha pasado me he sentido rara. Y no es rara de una hora antes de que tenga la crisis, sino es como que llevo un día o dos sintiéndome como, como mareada y, y es una sensación de inestabilidad que tengo así que no se me quita. Y pues después me di cuenta que esa sensación de inestabilidad, ya cuando por fin mi mano empezaba a saltar, era que, o sea, si yo no hacía algo al respecto mientras tenía esa sensación de inestabilidad y llegaba el momento en que me empezaba a saltar la mano, era que ya había valido. O sea, ahí es como ya. Ahí viene. Ajá. Ok. Bueno. Otro médico romano que se llamaba Puleyo describió un método de diagnóstico para la epilepsia que requería detallar una piedra que se llama lignita, que es madera petrificada. Entonces resulta que cuando ustedes tallan la lignita, esta hace combustión y supuestamente respirar el vapor de la lignita desencadenaba la convulsión. Sin embargo, lo que dicen es que más bien cuando uno talla la lignita salen chispas y entonces el ver las chispas es lo que realmente desencadena la convulsión. ¿No es por intoxicación o algún gas que se desprenda o así? No sé, son las dos teorías que yo encontré. O sea, probablemente el gas sí pudiera ser, pero a lo mejor más bien es, yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes no les han hecho un electroencefalograma, pero parte de este estudio que sirve para ver la actividad eléctrica del cerebro, es ponerle al paciente una lamparita que parpadea, que se llama estrobo, y a veces ese parpadeo de las luces desencadena la crisis convulsiva. También precisamente por eso por ahí de finales de los 90s, eh, cuando uno ponía su videojuego, salía una advertencia
que decía que las luces del videojuego podían desencadenar una crisis convulsiva. De hecho, en esos tiempos también, bueno, decían, ¿no? Que no se les dejara ver a los niños las caricaturas de anime porque iban a convulsionar. Sí, específicamente Pokémon. Porque sí hubo un caso de un chavito que convulsionó, secundario pues al cambio de luces que se generó en la animación, ¿no? Ya después empezaron a decir que era satánico, entonces ya ahí brincamos así rudamente. Y valió madres todo lo que dijo Galeno, Hipócrates y demás, duda. Sí. Y, o sea, y no estamos hablando de la Edad Media, o sea. Exacto. O sea, es increíble que todavía hace 20 años le adjudicaran una posesión demónica a una crisis convulsiva. Sí. Bueno, ahora, en cuanto a tratamientos, uno de los más antiguos que existió fue descrito por Serapio de Alejandría en el año 200 antes de la era cristiana. Y este tratamiento incluía una mezcla de heces de cocodrilo, sangre y testículos de liebre, o si no tenías sangre y testículos de liebre, le podías poner sangre de tortuga, porque pues genérico intercambiable. Los romanos también tenían diversos remedios para la epilepsia, que incluían los diuréticos, el ejercicio, las sangrías, vinagre, provocar estornudos antes de dormir, y otros remedios incluían comer cordero, embarrarse de aceite de oliva y raparse. Ok, y ahora sabemos por qué Britney tuvo su episodio. Fue profiláctico. Exacto. Para no convulsionar. Exactamente. Galeno no propuso un tratamiento específico, pero escribió acerca de, cito, conocidos que han curado epilepsia dándole al enfermo una bebida con cenizas de huesos humanos. O sea, Galeno ya se puso darks. Sí, no, ya. No le hago. Plinio el Viejo, que aparentemente era un viejo muy conocido en Roma, sugirió que el paciente debía frotar sus pies con sangre menstrual, beber agua del cráneo de un hombre asesinado y sin cremar, y aparte sugería escupir al suelo cuando se ve a un paciente con epilepsia para evitar el contagio. Ah, sí, ya, ese sí se la elongó bien cañón. Sí. Ahora, ese es un asunto que yo creo que no, o sea, sí se describe en lo que yo alcancé a leer, pero siento que eso de escupir ya es como una manera de discriminación muy, muy gacha, que se mantuvo, o sea, porque sí vi algunos, páginas y así, donde sí se mencionaba que se tenía la creencia de que sí era contagiosa la epilepsia, entonces que por eso era lo de la escupida. ¿Cómo? Sí, o sea, que si tú veías a un epiléptico o a alguien que tú sabías que convulsionaba, tenías que escupir al suelo al verlo, porque si no se te iba a contagiar. Ahora. Ajá. Las percepciones galénicas y aristotélicas se mantuvieron vigentes durante toda la Edad Media y no lograron avanzar. En gran medida por la persecución de la Iglesia Católica contra el conocimiento científico, y muchos médicos de la Edad Media se alinearon con el pensamiento mágico de la época. Las crisis convulsivas tenían un significado mágico, tanto divino como demoníaco. Algunas enfermedades neurológicas distintas de la epilepsia se englobaban dentro de esta nueva definición, y ahí se incluían la encefalitis, los eventos vasculares cerebrales e incluso fenómenos sociales como la danza de San Vito. ¿Alguna vez has escuchado? ¿No? La danza de San Vito es algo que supuestamente ocurrió por ahí del siglo XII, XIII, una cosa así. Que supuestamente era un grupo de gente que por alguna razón empezaron a bailar, así todos, y no dejaron de bailar hasta que se murieron. Entonces, decían que eso lo había empezado un epiléptico que estaba convulsionando. Qué rey tan Ajá, y otro dijo, ese baile está chido, y empezó a imitarlo. O sea, la verdad es que eso de la danza de San Vito es una cosa que hasta ahorita todavía es como un gran misterio. Pero sí está documentado. Sí, hay pinturas, bueno, como litografías de gente que está bailando así, o sea, bueno, o sea, no se mueven, pero se ve que están así como haciendo sus coreos, entonces sí está bien padre eso de la danza de San Vito.
pero realmente nadie sabe pues como por qué ocurrió. Un flash mob de Ajá, esos tiempos. un flash mob hasta la muerte. O ¿cómo le decían? Harlem Shake, ¿no? Ese es otro. El reto del Harlem Shake, sí. Sí. Para que vean los antecedentes históricos del Harlem Shake. De los memes. Una vez que llegó el Renacimiento, otra vez cambió la percepción de la epilepsia y una de las observaciones más importantes fue que las crisis convulsivas pueden ser un síntoma de otras enfermedades como la sífilis, el sarampión o la intoxicación con el cornezuelo del centeno. El cornezuelo del centeno es muy famoso porque es un hongo que le crece al centeno y de ahí se saca el LSD. Y se le ha echado la culpa al cornezuelo del centeno de los juicios de las brujas de Salem, por ejemplo. Pero eso se los contaré en otro episodio. Sí. Silvio y Willis, que son muy famosos, fueron dos neurólogos del siglo XVII, describieron la relación entre la irritación del cerebro y de los nervios y la epilepsia. Y esto también es cierto. Hay veces que si hay algo que está en nuestro cerebro que no debe de estar, por ejemplo una bacteria, un virus, claro, sangre, eso puede provocar una crisis convulsiva. El cerebro es muy delicado. Bueno, ya avanzando todavía más hasta el siglo XIX, ahí vimos nacer la neurología moderna en el Hospital Salpêtrière de París. Y durante este siglo se definieron las dos grandes clases de crisis epilépticas, las de gran mal, que ya les había mencionado, que hoy en día llamamos crisis tónico-clónicas generalizadas. Se llaman así por el movimiento que generan el cuerpo. Tónico-clónico se refiere a que es un movimiento como muy coordinado. Y muy brusco. Y muy brusco, ajá. Y generalizadas porque es todo el cuerpo. Y luego existen las que se llamaban crisis de pequeño mal, que hoy en día se les llaman crisis de ausencia. También durante este tiempo se acuñó un concepto que en inglés se le dice kindling. No encontré como tal una traducción en español, pero se refiere a una situación o un fenómeno en que si ya nos ocurrió una vez la crisis convulsiva, esto favorece o existe un favorecimiento de que aparezcan más crisis. O sea, como el kindling se refiere como a que si ya pasó una vez, es más probable que vuelva a pasar. La susceptibilidad. Ajá. Fíjate que a mí me encanta que estés haciendo esto porque es como darnos cuenta que no está bien etiquetar las enfermedades, o sea, darles un calificativo que sea que te incite a despreciar a los enfermos, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de pequeño mal, o sea, pequeño mal qué, o sea, no, o sea, simplemente es algo que desconoces y que se llama crisis de ausencia y que tiene una explicación de por qué pasa, ¿no? Entonces, qué bueno que estés haciendo esto porque es como el aprendizaje de no hay que etiquetar las enfermedades como buenas o malas, o sea, simplemente son condiciones que se tienen que tratar. Sí, justamente esa palabra que usaste es muy importante. Yo creo que por lo menos en el caso de la neurología y la psiquiatría, o sea, todas las ciencias que se dedican al estudio de la mente, como que sí se ha buscado mucho el cambiar la palabra, por ejemplo, trastorno a condición, cuando son situaciones pues que la persona tiene que vivir con ellas, ¿no? Por ejemplo, hay quien aboga porque el trastorno del espectro autista pues ya no se le diga trastorno, sino que sea más bien como decir que uno es neurotípico y ellos son neuroatípicos, son neurodiversos. Ok. Pero pues también, o sea, son cosas que vamos a ir platicando en este bonito programa. Está bien. Y pues esto del kindling hoy en día ya es un tema que sigue activo en la investigación sobre la epilepsia. En el siglo XIX se descubrió la relación de epilepsia con la falta de sueño, el estrés y otras causas secundarias como tumores en el cráneo o el cerebro. Entonces, tu primera crisis, pues, tuvo esos agravantes, ¿no? La falta de sueño y el estrés. El tumor, ¿no? Sí, fue más que nada la deprivación de sueño. Sí. Sí, porque también, por ejemplo, si uno pasa demasiado tiempo sin comer, pues el cerebro se queda sin combustible. Y eso también puede
desencadenar la crisis. Que eso fue mi problema en la segunda y la tercera ocasión. Bueno, la tercera yo creo que fue más bien por la situación del... Ah, no, sí, la segunda ocasión. La tercera sí fue por las drogas. Drogas legales, ¿eh? Sí. Te queremos, PGR. Durante este siglo, el siglo XIX, se dejó de tratar a los pacientes con epilepsia en manicomios y se reconoció que algunas epilepsias tienen manifestaciones psiquiátricas, como la epilepsia del lóbulo temporal. Las epilepsias del lóbulo temporal tienen, en algunos casos, manifestaciones en el comportamiento de la persona. Entonces cambia el comportamiento y esto puede ser el síntoma de epilepsia. Alguna vez a mí me tocó ver algún paciente que su epilepsia del lóbulo temporal lo hacía tener alucinaciones. Entonces, pues, hay muchas variedades de esta actividad anormal del cerebro. En 1870, el fisiólogo John Hewlings Jackson pudo determinar que las crisis convulsivas son secundarias a una actividad eléctrica desordenada y ocasional de la corteza cerebral, que es la que manda todo, y esta se transmite hasta los músculos, o sea, hasta apenas en 1870, cuando es una enfermedad que se conoce como desde el 4000 a.C. Sí. Durante el siglo XIX se desarrolló el primer tratamiento efectivo para las crisis convulsivas, que era el bromuro de potasio, aunque sus efectos secundarios eran... bromuro de potasio. Okay. Aunque sus efectos secundarios eran múltiples y eran bastante molestos. En 1912 se introdujo al mercado el fenobarbital, que es ahorita conocido porque se usa para el coma inducido, que todavía se utiliza, obviamente es menos frecuente, ya casi ninguna persona con epilepsia la tratan con fenobarbital. En 1938 apareció la fenitoína, que era menos sedante, entonces era mejor para pues, las actividades del día a día del paciente. En 1973 apareció el famosísimo ácido valproico, que si ustedes tienen familia o tienen ustedes epilepsia, seguramente se los han recetado en algún momento. Y hoy en día este ácido valproico es el medicamento de primera elección para ciertos tipos de epilepsia. Sin embargo, justo hoy en la mañana estábamos viendo una plática de la doctora y yo, donde mencionaban que las mujeres en edad de tener hijos, pues lo ideal no es el ácido valproico, porque resulta que el ácido valproico puede provocar malformaciones en el bebé. Sin embargo, y curiosamente, los mecanismos de acción de muchos de los anticonvulsivos no se conocen a fondo. Solo se sabe que sirven, que son efectivos, que pueden tener más de un efecto, y actualmente existen más de 20 diferentes medicamentos anticonvulsivos en el mercado. Ya pasándonos a la época actual, la epilepsia afecta al 1% de la población mundial, es decir, al menos 70 millones de personas. Según la revista Lancet, 80% de las personas con epilepsia viven en países en vías de desarrollo, y la edad más frecuente en que se diagnostica la epilepsia es antes del año de vida y después de los 50 años. Las epilepsias son cuadros que son muy complejos de definir, dependen de una correcta descripción de las crisis, es decir, que podamos saber qué movimientos hace el paciente, qué cambios de comportamiento tiene si los tiene y si pierde o no la conciencia. Necesitamos que se interprete bien el electroencefalograma, este estudio que nos dice la actividad eléctrica del cerebro, y también es muy importante distinguir los síntomas que ocurren cuando el paciente está despierto o cuando el paciente está dormido. A eso se le llama espectro electroclínico, porque se trata de lo que se ve en el paciente y lo que se ve en su estudio de actividad eléctrica, que otra vez se llama electroencefalograma. Claro. La mayor parte de las personas con epilepsia no reciben un tratamiento adecuado y, aunque es cada vez menor, todavía existe un estigma social al respecto. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a mi primo pues no le gustaba decir que tenía la condición, sobre todo, por ejemplo, en entrevistas de trabajo. Uh-huh. Porque pues yo creo que a lo mejor le daba miedo como que dijera, no, pues es que te voy a tener que estar cuidando. Va a ser una carga, ajá. Uh-huh. Lo cual está súper mal, pero pues son cosas que todavía pasaban hace unos años y que supongo que siguen pasando. Sí, a fuerza siguen pasando.
Y lo importante de esto es que muchas muertes asociadas a la epilepsia podrían prevenirse recibiendo un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Se cree que la epilepsia es una enfermedad incurable, pero existen pacientes que después de recibir tratamiento se mantienen libres de crisis. La curación se define como un periodo de 10 años sin crisis en que la mitad de este periodo, es decir, 5 años, el paciente no ha tomado ningún medicamento para evitar las convulsiones. Sin embargo, 1 de cada 3 pacientes tiene una epilepsia de difícil control. Eso quiere decir que han probado diferentes medicamentos, han combinado diferentes medicamentos y que aún así no han tenido una vida libre de crisis convulsivas. Los nuevos acercamientos al tratamiento de la epilepsia incluyen la cirugía, es decir, localizar de una manera muy precisa, con instrumentos nuevos, el grupo de neuronas que están generando el desorden. Y también existe lo que se llama la neuromodulación, que ahorita les voy a explicar cómo funciona. En la cirugía de epilepsia lo que se hace es un mapa del cerebro en busca de la zona que desencadena las crisis, que se llama zona epileptogénica, y se intenta retirarla con la menor lesión a las regiones normales del cerebro. Esa es la cirugía de epilepsia. La neuromodulación lo que hace es que nos ponen un dispositivo que ubica cuando hay una actividad anormal en el cerebro y lo que hace es que la frena. Hagan de cuenta que es como si tuviéramos un no break en nuestro cerebro. Finalmente, pues vamos a platicar de la genética, porque a eso nos dedicamos la doctora Ayala y yo. Después de las suposiciones que fueron rechazadas de Hipócrates, que relacionaban la epilepsia con la herencia, el tema no se volvió a tocar hasta la mitad del siglo XX, en que William Lennox demostró que las epilepsias generalizadas en los niños tienen un componente hereditario al realizar estudios con gemelos. Entonces, Hipócrates lo dijo, dijeron, eso está mal, o sea, dijeron que estaban bien muchas cosas que él dijo, pero dijeron, no se puede heredar la epilepsia. Hipócrates se equivocó en algo que sí estaba bien. Y ya nadie agarró el tema, muy probablemente porque estábamos más ocupados en quitar a los demonios del camino. Y hasta la mitad del siglo XX fue que este doctor William Lennox empezó a hacer estudios con gemelos. Ahora, no son estudios con gemelos estilo Joseph Mengele, no se me asusten, no les saco. ¿Quién es Joseph Mengele? Mengele era el nazi que le gustaba abrir gemelos y ver si eran igualitos casual por adentro. Ajá, sí, ya también les platicaré algún día de Joseph Mengele. Y él lo que hizo fue juntar a varios gemelos y ver si realmente estas personas que se supone que son igualitas. ¿Lo que hizo quién? Lennox. Ah, Lennox. Okay. No, Mengele. De Mengele ya luego te cuento. Lennox entonces agarró a estos gemelos. Dije, ya se va a empezar a poner darks podcast. Los juntó y vio, ¿no? Así como que, ok, fulanito y perenganito son hermanos gemelos. Fulanito sí tiene epilepsia y perenganito nunca ha convulsionado. Pero otra parejita, los dos ya convulsionaron alguna vez, ¿no? Entonces empezó a ver que sí había como este componente hereditario. Se hace esta inferencia de que los gemelos son un grupo muy bueno para estudiar este tipo de enfermedades que se heredan, porque pues se supone que genéticamente son iguales. Este hallazgo de Lennox fue confirmado por el Proyecto Epidemiológico de Rochester en el año 2014, que encontró que los familiares de pacientes con epilepsia tienen un riesgo 3 veces más alto de desarrollar la enfermedad. Estos estudios demuestran que la enfermedad tiene al menos un componente genético y a este componente le decimos o lo conocemos como heredabilidad. El primer gen, así la instrucción relacionada con un tipo específico de epilepsia que se llama epilepsia nocturna del lóbulo frontal, se descubrió en 1994 y a partir de este hallazgo y de la llegada de la tecnología que permite explorar el genoma humano completito y en tiempo récord, se ha trazado lo que se llama el mapa genético de la epilepsia y resulta que es más complejo de lo que esperábamos. Generalmente, o antes de que se trazara este mapa,
se creía que íbamos a encontrar muy fácilmente, así como que ya tengo todo el mapita, tengo toda la información y va a brillar la que dice, esto tiene que ver con epilepsia. Y la verdad es que no. Resulta que los cambios en los genes que están asociados a esta enfermedad pueden ser cambios pequeños, es decir, que en mi libro haya un cambio de una letra por otra, o puede haber cambios que tengan que ver con un cromosoma completo, es decir, que uno de los libreros esté roto, esté incompleto, le falte información, le sobre información, etc. Y, para volverlo más complejo aún, las características clínicas de la epilepsia no corresponden directamente con el tamaño de los cambios en el genoma. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas que tienen pérdidas muy grandes de información, que tienen epilepsias leves, y personas que tienen cambios muy pequeñitos en el genoma y tienen epilepsias súper graves. Entonces, se pone más complejo conforme más vamos encontrando información, que eso es algo muy común en la genética. Que conforme encontramos más información, esta información se vuelve más difícil de interpretar. Y esto pasa en todas las ciencias. Si no, pregúntenle a los físicos cómo van con eso de la teoría cuántica. Sí, pero yo creo que vale la pena también para que no quede como en el limbo el decir que es pequeño un cambio de una letra por otra o que es más grande a nivel de cromosoma. Sí vale la pena explicar que así como nos decían en nuestras clases de ciencias naturales de la primaria que todos los seres vivos estamos formados por células, en las células nosotros guardamos la información que nos pasamos de generación en generación, que son los famosos genes. Y los genes son estas instrucciones que nos van a decir, mira, tu pelo va a ser así, tus ojos van a ser así, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Y la verdad es que son muchísimas instrucciones, o sea, son más de 20,000, son muchísimas. Entonces, son tantas las instrucciones que para que las podamos organizar de manera adecuada, las guardamos en estuches o cajas que se llaman cromosomas. Entonces, hablamos de un nivel a nivel de instrucción o gen, que es el nivel más chiquito, y el siguiente nivel, que serían los cromosomas. Estos cromosomas guardan muchas instrucciones o muchos genes, ¿no? Y pues nada más terminar mi comentario diciendo que el número normal de cromosomas en el ser humano es 46, nada más que como todos somos mitad mamá, mitad papá, pues ordenamos estos 46 cromosomas en pares. Entonces 46 entre 2 a 23 pares. Así nada más para que tengamos como más clara la información que nos dijo Miguel y no se quede en el limbo. Gracias. Y bueno, resulta que estos cambios que involucran la pérdida de regiones o de pedacitos del genoma, que uno diría que son muy pequeñas, pues son muy complejos porque estos cambios van a asociarse a epilepsia, pueden asociarse a trastorno del espectro autista, a discapacidad intelectual o a cualquier combinación de las tres. Entonces, esta pérdida de información genética puede darme a una persona que tiene epilepsia y aparte tiene trastorno del espectro autista, o tiene discapacidad intelectual y tiene epilepsia, o a lo mejor tiene pura epilepsia. O sea, es muy complejo. Y esto lo que ilustra es la necesidad de un material genético íntegro para que las conexiones neuronales se desarrollen bien, y también que fabricar esas conexiones neuronales requiere de un esfuerzo enorme y súper complejo, y obviamente es algo que todavía no acabamos de rascarle ni por encimita, ¿no? Claro. Y bueno, el uso de estas nuevas tecnologías que nos permiten conocer todo el genoma, pues ha acelerado el descubrimiento de los genes que causan epilepsia familiar, que causan epilepsia que no es hereditaria como tal en los humanos. Pero las epilepsias familiares se ha visto que solamente representan más o menos entre el 5 y el 10% de todas las personas
con epilepsia. Entonces, no todas las personas con epilepsia necesitan un estadio genético, pero el trabajo del genetista, precisamente, es identificar correctamente a los pacientes que sí se van a beneficiar de una epilepsia de causa genética, ya sea porque puede modificarse su tratamiento o porque la familia va a saber qué tan probable es que esto vuelva a pasar. Entonces, un ejemplo de este tipo de pacientes es los niños que tienen un cuadro que se llama encefalopatía epiléptica. Eso es una epilepsia grave que empieza en la infancia temprana, que interrumpe el desarrollo normal del niño y que muchas veces es muy difícil de controlar. Entonces son chavitos que tienen que estar con muchos medicamentos, con tratamientos, pues ahora sí que se los van cambiando constantemente porque es difícil saber cuál es el que mejor les va a servir. Y muchas veces el origen de estas encefalopatías epilépticas es la alteración de un solo gen. Entonces, estas enfermedades pueden manejarse con cambios específicos en la dieta porque son enfermedades del metabolismo, y en algunas otras a lo mejor no tengo un tratamiento específico, pero puedo saber qué tan probable es que esto vuelva a pasar. Y al contrario, las epilepsias que son más comunes, como las crisis de ausencia en la infancia o la epilepsia mioclónica juvenil, pues son más complejas a nivel genético. Y estas solamente se han podido encontrar algunos genes que parece que tienen alguna relación, pero no puedo decir que son la causa. Entonces, hay una frase de un investigador en genética del Hospital para Niños de Toronto, el SickKids que le llaman, que se llama Felix Nitschke, que dice que las epilepsias comunes clínicamente son leves y genéticamente son complejas, mientras que las epilepsias raras clínicamente son graves y genéticamente son simples. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que estos cuadros que son muy graves, que son difíciles de controlar, a veces esos son a los que les puedo encontrar una causa explorando el genoma. Finalmente, un aspecto que puede complicar aún más el panorama de la epilepsia está en el hecho de que muchas de estas personas tienen una epilepsia común, ¿ok? Pero los fármacos que les dan para controlar sus convulsiones tienen una eficacia disminuida o tienen más efectos adversos porque resulta que hay cambios en los genes que procesan los medicamentos. Claro. Y entonces esto es algo que complica más el panorama, pero que es detectable a través de un estudio que se llama de farmacogenética. Y idealmente, en un mundo ideal y con todos los recursos disponibles, todas las personas con epilepsia deberían de tener un estudio de farmacogenética que les diga este medicamento es el mejor para ti o este a lo mejor no es bueno que lo uses, a lo mejor no te puedo decir cuál es el mejor, pero te puedo decir cuál te puede perjudicar más, ¿no? Y bueno, o sea, la verdad es que es un tema muy amplio, fue algo muy divertido de investigar y de comentar con la doctora Pamela. Entonces, doctora, ¿alguna conclusión? No, yo tengo una pregunta. Dime. Tú dijiste, no todas las epilepsias deben de llevar un examen genético. Pero en el caso de una de cada 3 casos de epilepsia son de difícil manejo, ¿no? En el caso de esas epilepsias de difícil manejo, y retomando la frase que tú dijiste de que las que son clínicamente complejas son genéticamente simples, ¿todas las epilepsias de difícil manejo deberían de ser valoradas por un genetista? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque a lo mejor sí son enfermedades genéticas o hereditarias. Y si no son, a lo mejor el paciente se puede beneficiar del estudio de farmacogenética. Y ya cuando tenemos el resultado, decirle, ¿sabes qué? Es que por eso no se te controlaban tus crisis, porque este medicamento que te estábamos dando, o sea, el equipo de médicos que te vemos, este medicamento que te estábamos dando, pues resulta que tú lo eliminas súper rápido del sistema, entonces por eso no te hace. O también puede ser que el paciente haya suspendido el medicamento porque
Dice, no, doctor, pues es que me hace sentir súper mal, me duerme, me hace sentir como, algunos pacientes me dicen como que los marea o como que los atonta, como ellos lo describen. Y resulta que a lo mejor en el estudio de farmacogenética vemos que lo contrario, ¿no? Es que lo procesas súper lento y se te acumula y se te hace, y te da un efecto tóxico. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que cualquiera de los dos casos se beneficiaría de platicar con alguno de nosotros, ¿no? ¿Sabes qué? Yo sí recomendaría que todos los pacientes con problemas psiquiátricos y problemas neurológicos se les hiciera un estudio de farmacogenómica. Y es algo que siempre repito en mis pláticas y a mis pacientes, que todo estudio genético debe de llevar asesoramiento genético antes de que se haga la prueba y después de la prueba. Entonces, la verdad es que yo sí soy de las que piensan que todos los, si bien no todos los casos de epilepsia son hereditarios, sí considero que a todos se les debería de hacer un estudio de farmacogenómica y que forzosamente ese estudio se le explique al paciente por parte de un genetista. Sí, sí, claro. Y digo, como parte de, pues de mejorar su tratamiento, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué? Estas opciones que a lo mejor casi todos las toman como de primera, por así decirlo, a lo mejor a ti no te van a ayudar. Exacto. Y pues ver cuáles sí es probable que sí le ayuden, ¿no? Entonces, sí, yo también soy partidario de ese. Y es que es muy feo ser paciente, pero es más feo ser padre o madre del paciente. O sea, yo esto lo digo sobre todo por los pacientes pediátricos en los que los papás están en un eterno pregonar y ver a dónde o con qué neurólogo ir porque el tratamiento no le hace a su hijo, no le controla o no mejora su calidad de vida. Entonces, yo creo que si bien no cuesta 5 pesos un estudio de farmacogenómica, tampoco está inalcanzable. Uh-huh. Entonces, sí sería bueno que esto lo tomaran en cuenta e insisto, o sea, porque mejoraría mucho la calidad de vida, no solo del paciente, sino de los familiares, que son a veces los que más sufren. Y bueno, no sé si antes de que acabemos nos podrías explicar, a mí me da curiosidad, ¿por qué escogiste el título de Segundo Mensajero para tu podcast? Es un tributo a mi ñoñez. Cuando las señales químicas se generan en el cuerpo, hormonas, neurotransmisores, bla, bla, llegan a una molécula que se llama receptor. Y el receptor lo que hace es que amplifica la señal. Y esas moléculas nuevas que fabrica para amplificar la señal se llaman segundos mensajeros. Entonces, pues ahora sí que... Es un tributo a la importancia de esos amplificadores. Ajá, sí, o sea, es como un... Ahora sí que es como creerme mi papel como divulgador del conocimiento, de que yo lo obtengo a través de una señal, ¿no? O sea, yo lo obtengo de un libro, de un artículo, de donde ustedes quieran, y lo que yo busco es como hacerlo llegar a más gente, o sea, uh-huh, amplificar la señal. Entonces, por eso es el nombre del podcast. Pues muchas gracias por invitarme a este primer episodio de tu podcast. Muchas felicidades, se me hace una idea increíble. Digo, yo solo fui invitada, aclaro, sí soy doctora, a pesar de las guarradas que se me salieron y así. En verdad tengo varios títulos que lo comprueban y y soy completamente diferente
cuando se trata de hacer pláticas o hablar con mis pacientes. Así que me sentí a gusto, en confianza para ser yo. Pero, digo, no siempre soy así de chacal, ¿eh? Pues muchas gracias por la invitación. A ti, y digo, seguramente te voy a tener de aquí de invitada algunas veces más en temas que sean relevantes. Súper. Y nada más dinos dónde te pueden... ¿Cobro? No, dinos dónde te pueden encontrar tus redes sociales, tu consultorio, Claro. En Facebook tengo una página que se llama Mi Embarazo Sano. Ahí doy más que nada consejos para las parejas en general que buscan embarazarse. No solo para aquellas parejas que sospechan que tienen tendencia a una enfermedad genética, sino en general a las parejas que buscan embarazarse. Son tips para lograr un embarazo sano con un hijo sano. En el caso de Instagram y Twitter me pueden encontrar como @genética_ayala. Estoy súper activa en Instagram. Y pues mi correo electrónico genetica.ayala@gmail.com para lo que se les ofrezca. Pues muchas gracias a la doctora Ayala. A mí me pueden encontrar en Instagram como @doctor.mike.genetics. Y pues por ahí les voy a dejar un post con lo que platicamos el episodio de hoy. Videitos, ejemplos, bla, bla, bla. Si tienen dudas o preguntas, pues ahí échenme un mensajito. Muchas gracias por escuchar este primer episodio de El Segundo Mensajero. Y cuídense mucho y que estén muy bien. Adiós.